la introducción formal a esta nueva sesión del coloquio permanente sobre conflictos territoriales, organizado por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COE. El coloquio empezó el año 2017, ha contado con múltiples expositores y expositoras abordando distintas perspectivas, los conflictos socioterritoriales y la relación con la extracción de recursos naturales en el país, de modo general y de modo específico desde distintos ámbitos. Hoy día tenemos como invitado a Fernando Campos, profesor asistente del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y doctor en Sociología, mención Sociología Ambiental y Geografía Humana de la Universidad de Jena, Alemania. La presentación de Fernando, como pueden ver en su título, trae un tema que es clave para ir pensando hacia lo que es la transición hacia energías limpias o energías más que podríamos llamar de corte más sustentable y las contradicciones que van generando en el territorio en la medida que se va generando este proceso de transición. Fernando, tienes 30 minutos. Si te estás extendiendo, puedes hacer una breve intervención. De lo contrario, damos paso derechamente después de tu presentación a las preguntas. Las preguntas pueden pedir la mano por el chat, y también las pueden ir escribiendo por el chat. Yo las voy completando para hacérselas a Fernando hacia el final de la presentación. Ya, perfecto. Perdón, pero siento como harto ruido de fondo. Hay mucha gente que tiene el micrófono abierto, ¿o no? Por favor, todos y todas apaguemos los micrófonos para que no vaya a tener interferencia, Fernando, y poder hacer la presentación más fluida para todos. Eh, bueno, muchas gracias a todas y todos. Bueno, gracias a quienes coordinan este coloquio permanente, a COES y de hecho todos los colegas y estudiantes también, me imagino que puede haber alguno por ahí, estudiantes en general. Bueno, muchas gracias por estar acá. Eh, a ver, la presentación que yo quiero realizar tiene que ver con una pequeña investigación que realizamos dentro del marco del proyecto Modernización Ecológica en Chile, un fondo de iniciación el que fui investigador responsable hasta finales del año pasado. Esta investigación la hicimos junto con una colega agrónomo, Verónica Noguer, que tal vez está por ahí. Así que muchas gracias, Verónica, por todo el apoyo en este trabajo. Ya, y bueno, se titula Nuevos territorios de interés económico, tensión entre pequeñas centrales hidroeléctricas de comunidades locales. Nuestra idea era bien, como una visión general, era bien sencilla, es pensar que, eh, que ha habido que existió un cambio en el modelo de producción. Esa fue nuestra intuición inicial, que hubo un cambio en el modelo de producción energética después de Hidroaicén, más o menos, ¿ya? En el que de alguna manera desaparecen los grandes megaproyectos de embalse y empieza una activación muy grande que nosotros vimos con colegas, por ejemplo, de la Universidad de la Frontera en Temuco y también con gente de la zona de Talca y también la región de los ríos, que apareció como de un momento a otro se explotaron la petición de proyectos y exploración y diseño de centrales de pasada en la precordillera. Eh, entonces, nuestra idea primero era tratar de dar sentido a esta situación, tratar de evidenciarla como un fenómeno real, eh, y eso es lo que nosotros llamamos acá, que sería el punto 2, la dimensión espacio-temporal del cambio en la producción energética. Pero después de eso, lo que hicimos ver esto como un fenómeno para hacer sentido sobre una preocupación mayor en términos conceptuales respecto de la construcción del territorio y las realidades geográficas, si uno quisiera decirlo de manera general. La idea eh, que, que a pesar de que los conflictos son en el espacio local y que muchas veces tenemos que pensarlo así, lo que nosotros queremos proponer acá es que hay una construcción de territorialidades distintas entre, entre las comunidades locales y por ejemplo, la política energética o los emprendimientos energéticos, y esas territorialidades no son iguales y de hecho chocan entre sí.
¿ya? Y de hecho, esto tiene como un poco las bases en la idea de pensar el territorio no como una realidad dada, preexistente, sino incluso, o sea, pensarlo como una realidad. Hay autores que lo plantean como desde la teoría de la acción, pensarlo como una realidad creada por la acción de los actores sociales, las instituciones, etcétera. Pero incluso más, yo quisiera avanzar, y tal vez lo vamos a dejar simplemente posado, hacia la idea de la construcción del territorio, pero como un horizonte de acción, ni siquiera como acción real, sino como un futuro de acción, como una propuesta de acción eh, hacia el futuro. Y yo creo que bajo esas coordenadas se avanza respecto de investigaciones que yo encuentro que son sumamente necesarias, pero que son una dimensión, que son las investigaciones que localizan conflictos en el territorio. Y aquí estamos pensando en investigaciones, o sea, lo que nosotros queremos proponer son investigaciones que lo que hacen es, de alguna manera, ver la construcción de territorialidad a partir de los conflictos. O sea, serían como perspectivas complementarias. Eh, Les pediría que, si es que alguien tiene el micrófono abierto, porque siento algunos ruidos, si lo puede cerrar, por favor. Eh, bueno, eso. Entonces, vamos derecho y como de manera rápida a la idea de nuestro análisis, que le podemos llamar más empírico. De lo que estamos hablando cuando pensamos en el paso de centrales de embalse, de grandes centrales de embalse a pequeñas centrales de pasada, un poco las imágenes que ustedes ven ahí. Las centrales de embalse lo que hacen, evidentemente, es que construyen el embalse a través de un muro y que con eso, una de las gracias del embalse es que la producción energética es controlable y se puede realizar según los picos que se necesita de consumo de energía, lo cual evidentemente ya cambia, bueno, que es como la preocupación mayor en el tema de producción energética en general, de energía renovable. En centrales de pasada hay dos tipos distintos. Esta que es como que de alguna manera prácticamente las pequeñas turbinas se ponen sobre el río y el agua pasa, simplemente las activa, y hay otras en que el agua es canalizada, es sacada y después devuelta a su cauce natural. Son dos modelos distintos. Al parecer estas son más pequeñas, o sea, las que simplemente están sobre el río, de alguna manera. Acá solo para la historia, como vamos a hablar de la evolución histórica de la materia energética en términos hidroeléctricos, yo puse fotos de la central Chivilingo, que fue la primera central hidroeléctrica chilena, y que está, de hecho hay unos temas con tratar de recuperarla como patrimonio cultural, pero está un poco abandonada. Eh, ya, este primer gráfico muestra en esta suerte de rombos, las centrales que producen menos de 100 megawatts. O sea que son centrales que se consideran técnicamente pequeñas. ¿Ya? Los cuadrados grises, podríamos haber un color que se viera un poco mejor en pantalla, pero esto era sacado para la impresión, entonces en una escala de grises. Los cuadrados son centrales de más de 100 megawatts. Y lo que uno puede ver en esta línea de tiempo, que va desde el 53, que creo que es la primera central hidroeléctrica, hasta el 2019, es que habría un primer periodo en el que de alguna manera existieron como la matriz entre el 50 y el 65, 64, 63 por ahí, funcionó con una central grande de 100 megawatts y el resto con centrales de pequeño tamaño. Situación que cambia un poco radicalmente después del 65, que empieza la línea de los grandes proyectos energéticos, o sea, como grandes centrales de embalse. Situación que se mantiene hasta el 2000. Aquí no sé si estoy bien con los datos, pero hasta esta seguramente la que está acá arriba, ¿cómo se llama? Alto Biobío, Ralco y ese tipo. Y que esta línea se hubiera mantenido en ascenso si en el 2011 hubiéramos tenido Hydroaicen, ¿ya? En este espacio
Pero entre lo que sí es evidente es que entre el... ¿Se escucha? Ya. Lo que es evidente es que entre el 70 y el 80, prácticamente en el 90, las grandes centrales son las principales. Luego en el 90 empiezan a aparecer centrales más pequeñas de producción energética, lo cual cambia radicalmente ahí, lo conocemos como en el 2004, en el que sí eh, explota la cantidad de centrales las centrales de pasada y pequeñas centrales. Si lo vemos en términos como de producción energética, es evidente el cambio. Nosotros generamos unidad en los diferentes periodos, identificamos por cantidad de proyectos, identificamos estos tres momentos, y acá se ve claramente en el gráfico que entre el 50 y el 67, prácticamente el 70% de la energía se producía por centrales menores a 100 megawatts y simplemente alrededor, algo así como un 30% era de centrales mayores. Situación que se invierte completamente entre el 68 y el 2004, en el que las centrales pequeñas solo producen algo así como el 10% de la energía y el 90% es entregada de la energía hidroeléctrica entregada por grandes centrales de embalse. Situación que se revierte nuevamente después del 2005 y hasta el 2008, en el que aceleradamente la producción de centrales de pasada pequeña cobra un rol importante, produciendo un poco más del 50 o algo así como el 55% del total de energía. ¿Qué pasa? ¿Y esta situación cómo la vemos ahora en términos de mapa, en términos territoriales? Acá tenemos un mapa en el que nosotros graficamos todos los tipos de energía en la zona que nos interesa, que de hecho es desde la producción hidroeléctrica, que es desde la región de Valparaíso hasta la región de los lagos, y el gráfico nos permitía observar grandes centrales de embalse, grandes centrales de pasada, centrales medianas de pasada y pequeñas centrales de pasada. Acá el tema grande el tema que es la distinción entre grande, mediana o pequeña es la que se ocupan más o menos los técnicos, que consideran que sobre 100 megawatts es grande. Yo tendría a pensar que está bien eso, idea de grande, pero habría que plantear las mega. Entonces, si tenemos la grande, tenemos también las mega, que son tal vez de más de 400 megawatts. Eso también se permitiría hacer una distinción un poco, pero aquí nosotros decidimos mantener la idea como más tradicional. Tengo que volver a pedir de si alguien tiene el micrófono abierto porque siento ruidos de trabajo mientras hablo. Me concentro un poco. Disculpen. Ya, y ahora viendo esto mismo, lo territorial, pero en los tres momentos que habíamos distinguido antes, aquí se puede observar que es bien interesante los mapas que se ven, porque de hecho acá se observa que entre el 50 y el 67 lo que tenemos son, claro, una zona de producción en Santiago, en la región metropolitana, algo en la Libertador Bernardo Higgins, fuertemente la zona del Maule, con Colbún y eso, la región y algo en lo que hoy día sería la región de los ríos y la región de los lagos. Esta zona. Luego, lo que uno ve en el paso entre el 68 al 2004 es que en la zona de la región metropolitana se intensifica la producción, que aparece algo más de producción hacia la costa, donde también tenemos la cordillera norte, o sea, la quinta región cordillera, que luego es evidente la intensificación de la zona en la región del Maule, que es donde está Colbún, bueno, lo que era Colbún, Machicura, el video que traté de mostrarles justamente el video de como final en los años 70 de la central. Eh, y lo que vemos también es que aparece de el Biobío. O sea, como en la región del Biobío empieza a aparecer como una zona de producción. Y cuando ya pasamos entre el 2005 y el 2018, eh, ahí volvemos a ver estos espacios de intensificación que se mantienen, ¿ya?
Y lo que ya es súper diferente es que en la región, entonces, vemos la intensificación en la región metropolitana, vemos la intensificación en el Maule, aquí nos aparece, nos aparece como algo nuevo la región de Higgins. La zona del Biobío se intensifica, pero se intensifica más hacia la zona del Valle Central. Y acá ya lo que como súper interesante es esta franja que aparece y que antes no existía. Entonces, entonces como de este análisis temporal y territorial que nosotros intentamos hacer, lo que se puede distinguir o se puede señalar es que existe un patrón en la forma de producción energética que ha ido cambiando en los últimos 70 años. O sea, teníamos esta idea de que ese patrón es tanto territorial como temporal. O sea, que hemos ido pasando de una matriz como un poco más equilibrada entre pequeñas y grandes centrales a una que luego intensifica la gran producción a través de embalse y luego la caída de eso y la transformación a estas pequeñas centrales de pasada. No, hace una mayor cantidad de. Entonces, esta es como una suerte de alternación entre tipología y tamaño. Lo que hace ver esa alternancia, y acá es como más algo como una hipótesis para explorar en términos como institucionales, es que uno la podría plantear que es una falta, la alternancia es como un indicador de una falta de integración en el modelo. O sea, si hubiera integración, menor alternancia y por lo tanto hubiera un modelo más integrado entre grandes y pequeñas, uno podría decir que el modelo es como más sólido, pero esta idea de alternancia como que habla en mi opinión, de falta de integración. ¿Y por qué habla de falta de integración? Porque en términos territoriales el patrón es relevante y como que de alguna manera se tiende a obviar. Nosotros lo que sacamos como idea de este grupo es que, de este mapa, es que el patrón territorial es de intensificación de los productivos existentes hasta la apertura de otros nuevos, ¿ya? Es como que de alguna manera, nosotros no somos, no hay ningún, bueno, ingeniera agrónoma, pero no ingeniera eléctrica, Verónica que apoyó, con la que hicimos esta investigación, eh, que hace sentido de que si yo tengo una central, por ejemplo, de embalse en un lugar, es más rentable, es más fácil sacar la energía y llevarla al sistema interconectado y de hecho sacar la producción energética hacia, no sé, pues, hacia la grande, hacia la movilidad de la energía a través de rutas que ya están abiertas, ¿ya? Entonces, de alguna manera habría como esta idea de dependencia del patrón o dependencia de la trayectoria hasta que en la producción energética. Por lo tanto, es fácil pensar, y eso es como interesante, es fácil pensar que la producción energética no es de proyectos aislados. No es que a mí como inversor se me ocurra hacer un proyecto de pasada y me voy al primer río que se me ocurre ir. Así como, eh, no, que esto de verdad funciona como interrelación de un sistema en el que hay beneficios o incentivos, como uno lo quiera llamar, a producir en zonas que ya se está produciendo, ¿ya? Por lo tanto, la afectación territorial a las comunidades locales, evidentemente, sigue ese patrón. O sea, como que y ese patrón, en nuestra opinión, en la política energética chilena como ha sido de alternancia, también impacta mayormente a las comunidades porque es difícil vislumbrar qué viene, ¿ya? Eh, y aquí viene entonces nuestra discusión, porque entonces el territorio de la producción energética sigue este patrón, sigue esta lógica, sigue como una escala que uno la podría llamar supralocal o regional, ¿ya? Pero sin embargo las comunidades locales siguen viendo el conflicto y hasta hace muy pocos años no habían asociaciones que vincularan a comunidades locales enfrentadas a problemas por el agua. Hoy día sí las hay, pero es mucho más lenta la organización. Entonces, acá lo que a nosotros nos interesaba era, y esto por tema de tiempo lo puedo simplemente como delinear, es que a nivel de y esta es la idea la base que hay para plantear de que son territorialidades distintas, es que las comunidades ven la localidad más intensamente, mientras que
los inversores o la política pública, ya, o el discurso oficial, como quieran llamarlo, ve esta situación más como una totalidad, ¿ya? Entonces, en esta primera cita se muestra esta idea de que en algún momento, mm, que hablan personeros de Estado, que en algún momento en Chile la energía hidroeléctrica alcanzó el 80% de la producción total de energía, que hoy día esto bajó al 32% y que esperamos que en adelante eso vuelva a subir. Ya, ese volver a subir va a ser en un patrón territorial de intensificación de la explotación en lugares ya abiertos o la exploración de nuevos. Y la exploración de nuevos también va a ser con intensificación. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo se da ese proceso para que no sea totalmente disruptivo respecto de la vida de las comunidades locales? Eh, y, y acá está, porque también esta idea de qué es lo que hay detrás de la apertura, de la apertura a centrales de pasada, de esta nueva tecnología, etcétera, lo que hay detrás es que también hay un deseo desde el discurso oficial de incluir a más actores, por lo tanto hacer más competitivo la producción energética y al mismo tiempo bajar los precios. Ya, pero todo eso eh, lleva un correlato de una forma territorial de acción. O sea, de hecho, y acá es bien interesante porque esa, esa bajada de precios que a todos que supuestamente que el gobierno la plantea, el gobierno o el discurso o el Estado la plantea como un beneficio, eso, de hecho, seguramente para nosotros consumidores lo es. eh, Ese beneficio se consigue solo o con menos proyectos, o sea, se consigue con producción, con rendimientos, con economías de escala, o sea, con grandes proyectos ya que permitan abrir, y que de hecho hoy día uno de los cambios va a ser Alto Maipo, que seguramente que es uno de pasada grande, un megaproyecto. O sea, se logra o con megaproyectos o se logra con intensificación de pequeños en zonas. O sea, como que no hay otro modelo. Porque de lo que estamos súper lejos es del modelo de producción energética comunitaria, o sea, que una comunidad produzca y produzca para sus necesidades y al mismo tiempo entrega el sistema interconectado, pero de alguna manera para poder recibir el momento en que tiene más baja producción. Pero hoy día en Chile en ningún caso hay producción energética comunitaria como ha tratado de plantear el ministerio en algún momento. Y por otro lado, entonces los discursos de las comunidades, claro, son el valor patrimonial. Acá nosotros también anduvimos como coqueteando con algún caso de estudio que era Achibueno, que es un conflicto que lleva algo así como veintitantos años por construir una central de pasada en un lugar realmente bello. También el río Cautín en la Araucanía hicimos algunas exploraciones con tesistas sobre conflictos por centrales de pasada. Entonces, como ya yendo, haciendo más conclusivo, la descentralización de la producción energética en centrales de pasada crea una nueva geografía productiva en Chile. Entonces, nosotros lo que decimos es que la precordillera en general se activa como un lugar relevante para la producción hidroeléctrica. Eh, com- en esto no es solamente ojo, que no es solamente la producción, o sea, los proyectos instalados, sino que también hemos explorado con algunos investigadores sobre presentación de proyectos al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y también, o sea, si el mapa que nosotros hicimos de proyectos existentes, el mapa que se daría de proyectos posibles, es así ya como una locura, o sea, como no son cientos, estamos hablando de miles. Mientras las comunidades locales lentamente empiezan a ver esta situación como algo que va más allá de su problema o de su conflicto en particular. Y acá lo interesante es que entonces las centrales de pasada son presentadas como una forma de producción renovable, limpia, participativa e incluso comunitaria en Chile. Pero lo que es cierto es que no, que en general uno podría discutir varios de los puntos. Sobre todo el de participativa y comunitaria, el de renovable y limpia, seguramente vamos a tener más dificultad de cuestionarlo, pero también.
Entonces, acá lo que nosotros estamos planteando es que la idea de esta producción esta tecnología y la forma de producción en que se propone genera una suerte de recurso alocativo y autoritativo, o sea, con la capacidad de ejercer control o presión sobre personas, objetos y territorios. Y acá lo interesante es que la construcción de nuevas territorialidades a través de, en este caso, que nosotros nuevos territorios de producción, ¿ya? La construcción de territorialidades que tienen que ver con nuevas formas productivas en el territorio, eso es una realidad que no es vivenciada de igual manera por todos los actores sociales. Y ese desfaz entre la comprensión del territorio que tiene cada uno de los actores y la forma de intervención y las capacidades y poderes para intervenirlo y también para resistir la intervención, etcétera, es lo que nosotros queremos plantear y como una suerte de desincronización territorial. O sea, lo que nosotros estaríamos observando es que estos modelos de producción de nuevas territorialidades para la producción o del interés económico, que tienen sus lógicas territoriales particulares, no son comprendidas ni vivenciadas de igual manera por las comunidades locales, y esa diferencia es lo que nosotros planteamos como una suerte de desincronización, que en el panorama general del estudio de los conflictos socioambientales en Chile nosotros plantearíamos que es como una complementariedad o una alternativa a la investigación que se hace sobre conflictos en el territorio, ¿ya? Que es como el mapeo de conflictos por comuna o por sector económico o por región, etcétera. Y en esta estaríamos como en la idea de cómo los conflictos en general van construyendo sus territorialidades. Acá el talón de Aquiles de la investigación ha sido que nosotros estamos todavía como viendo esto desde la perspectiva de los datos de información secundaria y claro, en algún momento tendríamos que hacer la bajada a describir en primera persona la experiencia de movimientos sociales o grupos de defensa del agua o de comunidades locales enfrentadas ¿cómo se llama? A los proyectos de intervención energética. Eso por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Una muy interesante revisión de la relación entre conflictos, dinámicas locales versus la política energética en materia hidroeléctrica. Me imagino que hay bastantes preguntas o comentarios por parte de los participantes. Si quieren pedir la mano, se pueden levantar la mano o, o escribir por el chat, como prefieran. Ricardo. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Muchas gracias por la exposición, muy clara, muy interesante. Me interesó bastante el último concepto de desincronización territorial, que parece ser una divergencia en términos muy general de expectativa y de representación respecto al territorio, por lo que entendí. Ahora, como concepto heurístico, como concepto para alimentar la investigación, me parece interesante, pero me gustaría saber si ustedes han visualizado el opuesto. ¿Existe en algún caso empírico o tal vez o teórico en el cual debería haber lo contrario, una especie de sincronización territorial o de convergencia de representaciones que muestren el lado B, digamos, de este concepto? Eso. Antoine. Sí, bueno, muchas gracias, Fernando. Súper interesante la presentación, el ángulo original que están construyendo. Me sorprendió en el mapa que mostraban, o sea, en los distintos mapas, que habían centrales, sí, por ejemplo, a nivel Biobío, como hasta el 2004 hay varias grandes y después del 2004 no están.
¿eso significa que ustedes miran solo las centrales nuevas o son centrales que las retiran de operación? Me gustaría No, no, que nos contaras sobre eso porque es ya. importante para el concepto de alternancia. Y esa es como la primera pregunta. Y lo segundo es que como que el lugar, tiempo en la investigación lo encuentro un poco como que esquivo, huidizo, así como que porque al principio planteaste fuertemente el tema del tiempo, de la temporalidad, con esta idea de la construcción del territorio como un horizonte de acción. Pero luego la pregunta formal del trabajo, entiendo, es el territorio de producción energética el mismo para la comunidad, la empresa y la política, como que no tiene tan fuerte esta dimensión temporal, pero finalmente, bueno, la organización es en sí un término temporal. Ahora, igual refiere al vivir, o sea, un territorio que no es comprendido y vivido por todos de la misma manera, entonces pareciera hablar igual de una simultaneidad, por lo que me queda un poco dando vuelta el lugar del tiempo en eso y quizás parte con este primer concepto, ¿no? Cuando dicen como el territorio como un horizonte de acción y distintas formas de territorialidad, así que me gustaría, bueno, escucharte un poco más al respecto, quizás señalar un poco cuáles son las referencias que están trabajando ahí para construir estas definiciones y finalmente si el trabajo trata de pleno de la temporalidad, como a la par la temporalidad y la espacialidad, o si se va más bien por una de estas dos dimensiones fundamentales. Gracias, Antoine. Queda una pregunta más de Iván Nojeda y después pasamos a la respuesta, Fernando. Ya, dale, dale, dale. Iván, adelante. Bueno, primero agradecer igual la presentación del profesor Fernando, está súper interesante. Y en la línea a lo que planteó Ricardo también, me gustaría, si pudiera desarrollar un poco la relación que existe entre esta relectura del término de sincronización con lo que plantea un poco Hartmut Rosa respecto como a territorio y tiempo. Creo que bueno, por lo rápido que fue la presentación, quizás no pude desarrollarlo y sería interesante desarrollar si es que se realiza una relectura propia o si es que se toman varios elementos de la teoría de Rosa. Y segundo, respecto a las orientaciones de futuro que podrían estar entonces en esta noción de territorio, creo que me queda muy clara la del Estado y la de la política pública, pero no me queda muy clara la que ocurriría entonces por los habitantes o pobladores locales, si es que se podría hablar de una orientación general en esos habitantes o operan muchas orientaciones divergentes todas a las de la política. Eso como que me queda un poco en duda. Muchas gracias, Iván. Adelante, Fernando. Y pueden ir dejando preguntas por el chat o pidiendo la palabra por el chat o levantando la mano en los participantes. Adelante, Fernando. Ya, muchas gracias por la pregunta. Oye, difíciles las preguntas, ¿eh? Mira, voy a partir con la más fácil. La de los mapas que dice Antoine no es que desaparezcan, es que nosotros fuimos viendo las nuevas, mapeamos solo las nuevas, así como en cada periodo, o sea, como para no confundirnos. Tal vez deberíamos como mapearlas de una manera distinta para que se viera más el enjambre, todavía más potente. Pero en general no son súper pocas las que dejan de existir, aunque hay algunas que dejan de existir, eso sí. O sea, cuando uno mira la base de datos se da cuenta que hay algunas que cesan eh, su producción, como el caso de las imágenes que le mostré de la primera central hidroeléctrica en Chile que ahora está abandonada. Entonces esa era la pregunta más fácil, ahora vamos a las más difíciles. De sincronización, el primero fue, me preguntó Ricardo, ¿cierto? La pregunta sobre la desincronización y si existía como un correlato de la sincronización. Lo que nosotros planteamos en su versión inicial es un capítulo del libro que publica un profesor mío del doctorado en Alemania y en su versión inicial el texto plantea de hecho la idea de que en general normalmente los conflictos asumen la idea de sincronización, ¿ya?
en el tema en que si tú te peleas con alguien, necesitas tener algún mecanismo de sincronización, o sea, como o el teléfono, o la presencia, o la mediatidad de un correo electrónico. Tiene que haber un elemento de alguna manera que sincronice tiempo y espacio en función de la situación. O sea, de hecho, normalmente lo que uno podría pensar es que, como en la perspectiva más teórica, la idea del desanclamiento territorial, ¿ya? La idea como, por ejemplo, la típica de Harvey, de distanciamiento y de compresión temporal o de expansión, son solo mecanismos de lo que están detrás de procesos de sincronización temporal en espacios ampliados y temporalidades ampliadas. Y que por lo tanto, ese foco en los problemas que produce la sincronización ha hecho de alguna manera perder de vista un mecanismo distinto de conflictividad que sería el de la desincronización. Ese es nuestro argumento, ¿no? Y eh, ¿cómo se llama? Y de alguna manera uno se lo puede imaginar de manera así súper sencilla, en que tal vez el típico ejemplo que ponen los geógrafos, que es decir, bueno, no sé si los geógrafos, en general acá seguramente hay algún geógrafo y se siente mal por lo que digo, pero como cuando hablan así como del momento de realidades premodernas en las que había realidad cara a cara, entonces que, no sé, pues gente dos hermanos se peleaban por el dominio de, no sé, por la típica película de medieval en que un par de personas se pelean por ser el legítimo rey. Es un conflicto por una territorialidad que está ahí presente, o sea, que está sincronizada. El punto es que hoy día nos estamos peleando de alguna manera por realidades que, y acá es interesante, y lo voy a conectar con la respuesta a la pregunta siguiente, que el horizonte de acción, yo no sé si es una realidad futura, ¿sabes? Como cuando, si yo hablo de horizonte de acción, no es que mi temporalidad sea el futuro, es que el horizonte de acción es parte de la realidad presente, po. O sea, y acá uno de nuestros referentes es una relectura de... no, pues no es Husserl, es de Schutz, de Schutz. Una relectura de Schutz en la idea de horizontes de acción, pero entendiendo los horizontes como parte de la realidad presente. O sea, nosotros, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, en nuestro comportamiento, en nuestro pensamiento, la idea de horizonte de acción, de estar en función de algo que va a estar en función actual, presente, con acciones hoy día o ahora, pero respecto de cosas que yo quiero que ocurran en el futuro, es tal vez gran parte de nuestro gasto de tiempo, así como si es que uno lo pudiera pensar así. Entonces, en esa línea, no es que la idea de tiempo pierda, no es que la idea de pierda relevancia, sino que de alguna manera lo que nosotros estamos también por un tema como de simplificar la complejidad, estamos tratando como de acotarlo y aunarlo. En esta línea, referencia metodológica, bueno, referencias teóricas, una, lo que te contaba como de una fenomenología como basada en Schutz, de pensar la idea de horizonte, y de ahí traemos esa idea, temas de la acción para la construcción de territorio, la vemos en las ideas de Benno Berlen, que es un geógrafo humano suizo, eh, muy influenciado por Giddens. Y claro, y en esta línea nosotros también hacemos ahí una lectura crítica de la idea de Hartmut Rosa con la idea de plantear este tema como de una desincronización territorial. O sea, eh, como que acá el tema no es la noción de Rosa de aceleración o desaceleración, que yo creo que es bastante, que puede ser contingente a diferentes momentos, sino de mecanismos sociales que continuamente provocan desincronizaciones, y en esas desincronizaciones habrían beneficios para algunos y perjuicios para otros. Y creo que ese puede ser como un mecanismo interesante de pensar la construcción de, bueno, yo no soy cientista político, pero la construcción de poder en la sociedad. Eh, Eso, las tres preguntas. Creo que hay más preguntas. Sí,
Si alguien quiere pedir la palabra, mientras puedo leer la pregunta que hizo en el chat Caroline Stamp, que quisiera saber más sobre el análisis de los discursos y la oposición entre la escala local de los movimientos sociales a la escala más global de los otros discursos. Uno, ¿qué fuentes usaron? Y dos, ¿no habría matices, no habría matices, entre paréntesis, los movimientos articulándose con discursos más globales y las autoridades locales a nivel local? Vamos de... Ya. No sé A si... esa, Ujú. ¿dale? Iván también pregunta por el chat, pero me imagino que continuando su comentario anterior, la experiencia respecto al conflicto sería uno de los observables de sincronización o sincronización. Y Antoine quiere pedir la palabra de nuevo. Sí, reaccionar, bueno, respecto al concepto de alternancia. Entonces, porque yo creo que visibilizar el stock es súper importante. O sea, yo también sospechaba que realmente no salían del circuito productivo las centrales. Entonces, la experiencia local puede ser muy condicionada por la presencia de estas centrales antiguas, las dinámicas de conflicto. O sea, yo creo que es súper importante no invisibilizarlas. Tú ya dijiste como que quieren hacerlo. Y me entra la duda sobre hasta qué punto hay alternancia. En nuestra política, para el análisis de política pública, trabajamos bastante el concepto de sedimentación, cómo se van acumulando una realidad sobre la otra. Entonces, más que una alternancia, pueden ser como distintas capas históricas que se van acumulando y que esto condiciona en buena parte la experiencia y que implica hasta pensar una temporalidad hacia atrás de alguna manera. No sé, estoy como pensando en voz alta, pero yo creo que es súper importante no perder este stock, justamente además en el afán de superar un poco la visión que se ha trabajado mucho en esta última década, como del mapeo de conflictos y de mirar conflicto por conflicto, porque muchas veces en esta visión se ha tendido a descuidar un poco esta parte histórica. Entonces yo creo que es importante eso. Adelante, Fernando. Ya, dale. Muchas gracias. Sí, o sea, ¿cómo se llama? Lo que plantea Antoine, toda la razón. De lo que... Es que, es claro, estas como son... Reconozco un error, así como uno más de los errores que pueden haber en la investigación, que son culpa mía, no de Verónica, ¿eh? Dejémoslo claro ahora. ¿Cómo se llama? Claro, cuando uno mira el mapa, piensa en alternancia, pues, porque ve que pasan en territorios distintos, ¿verdad? Como que hay como una suerte de alternancia, como en una visión como más del proceso completo. Pero en efecto lo que hay en la experiencia es como sedimentaciones, claro. O sea, de hecho las centrales no dejan de existir, se intensifican, entonces como que hay lugares que empiezan a ser más intensivos en producción. Y por lo tanto, seguramente no y también hay que plantear la hipótesis de que pueden ser lugares tal vez menos conflictivos, porque de hecho hay como una suerte de historia de producción y que seguramente ya las empresas tienen modelos más robustos de vinculación comunitaria o cosas así, entonces seguramente es otra la dinámica a los territorios en los que empieza a aparecer como la avalancha de proyectos. La pregunta de Caroline es que decía, quizás el discurso y posición de escala local y los movimientos sociales, escala más global de los otros, ¿qué fuente usaron? ¿No habrían matices los movimientos articulándose con discursos más globales de autoridades locales a nivel locales, a nivel local? Mira, lo que pasa es que nosotros en general no hemos accedido, o sea, salvo lo que te contaba de investigaciones paralelas a esta en Curacautín o en Achigüeno, no hemos recogido información de primera fuente de comunidades locales. Por lo que nosotros, y acá también se conecta con una de las preguntas que hacía Iván, que es cómo entienden que en la comunidad locales no hayan visiones distintas, que evidentemente seguramente las hay. O sea, no es la comunidad local no opera como una unidad monolítica
Nosotros pensamos en algún momento en complementar esta idea con o sea, complementar el mapeo de las centrales y los proyectos con los mapas de conflicto que también se han hecho y ver si es que alguno relevaba conflictos por esta dinámica, como en qué intensidad. Pero ahí no... Yo creo que sí, que en efecto los matices existen y tal vez de hecho ese es uno de los temas más complejos, porque en realidad justamente tiene que ver con la idea de sincronización en términos de que es bajo, por ejemplo, la idea de reducir precios, ampliar la oferta o la competencia para la producción energética. Uno ve que de un día a otro, bajo un par de indicaciones del gobierno, la cantidad de proyectos y oferentes explota. O sea, hay una suerte como de alineamiento entre actores mucho más simple, mucho más inmediato en términos de inmediatez, así como de velocidad. Cosa que es sumamente distinta en el caso de las comunidades locales, en las que la alineación respecto de sentidos, ¿ya? Sentidos y orientaciones de acción es mucho más lenta. Y eso yo creo que pone en juego qué capacidades tenemos como de... Claro, ahí hay como que pensar en qué posibilidades de aproximación tenemos a la investigación con las comunidades locales, pero más allá de la discrepancia entre si algunos apoyan el proyecto o no lo apoyan, si acá el tema que resulta interesante son las limitaciones concretas que hay para la construcción de sentidos que superen la escala local y que superen el territorio, y por ejemplo, una investigación densa respecto de las capacidades que hay o de la construcción de redes de defensa del agua, en las que están empezando a aparecer no solo los temas de la sequía, sino que además los temas como de producción energética. Eso podría ser ahí una manera de suplir esa deficiencia. Y la última, había una pregunta si no me equivoco. ¿La experiencia respecto al conflicto sería uno observable de desincronización en la misma línea, la experiencia respecto al conflicto sería uno de los observables de desincronización o sincronización? Yo creo que los conflictos pueden tomar ambas lógicas. Esa es como mi propuesta, como en términos bien abstractos. Y que cada una de esas lógicas tiene formulaciones particulares. El conflicto puede ser por desincronización y el conflicto puede ser por desincronización. Uno de los problemas ahí es que normalmente se asume, y eso es como uno de los defectos tal vez normalmente la conceptualización de conflicto ambiental supone la organización comunitaria para que el conflicto aparezca en el espacio nacional y supere como la cotidianidad de lo local, si no quisiera. Eso ya habla de primeros niveles de sincronización. Entonces, de alguna manera, nosotros acá también igual estamos haciendo como una giro como contrario, una vuelta contraria a imaginarte los procesos todavía en el ámbito de la desincronización, que es algo que normalmente no es relevado aún como conflicto, son como etapas previas, en algunos casos, o embrionales, y que uno se pusiera más biológico, pero yo no soy muy biólogo, así que no los puedo. Pues. Eso. Ya que empezamos un poquito más tarde, podemos extendernos una ronda más de preguntas. Gonzalo, no sé si quieres hacer el comentario que tiene escrito en el chat. Bueno, ahí está, ahí se escucha. Sí, perfecto. Ya, no, es que son comentarios adicionales a la reflexión. Yo no alcancé a agarrar la primera parte, entonces, pero que es que respecto a la cuestión del mapeo, me parece clave para el tipo de análisis que se propone refinar el mapeo, o sea, colocar las centrales anteriores, pero también los cambios de escala cuando se crecen o no sé, operan o no operan. O sea, se podría hacer una herramienta más dinámica para poder ver efectivamente ese tipo de impacto. Incluso pienso que la conectividad con el sistema también debería tratar de reflejarse de algún modo. ¿No? Desconozco cómo es, pero recordando el conflicto de Hidroaicén, donde uno de los grandes temas era la extensión de la red que había que hacer, el tendido que había que hacer,
a lo mejor hay algunos casos donde el tema de la extensión o la envergadura o cómo se hace la conexión también puede ser importante. Pues yo siento que como que lo que alcancé a ver me parece que planta como la semilla, pero después se queda como con un instrumento muy limitado, exclusivamente esto de, digamos, del cambio a lo largo del tiempo y cómo se intensifica. Entonces se podría. Y lo segundo es que mencionó Fernando este asunto de la diferencia temporal. Y yo creo que esa cuestión es fundamental. O sea, la diferencia temporal entre actores que están sometidos, por un lado, a los esquemas de la política pública, a los criterios generales, y otros actores que están sometidos a un análisis de mercado, digamos, que tienen reglas a su actuación estratégica súper clara. Es obvio que hay una temporalidad muy diferente a la que se produce en comunidades locales, a las cuales, digamos, el horizonte de acción se define de otra manera. Ahora, eso, entonces yo diría, bueno, entonces tenemos dos cuestiones. Una es que estos actores entran en relaciones y se ven de una manera determinada. Para la empresa puede ser, la comunidad puede ser un problema eventual, en fin, que lo van a resolver. Al Estado, esta política de centrales más pequeñas puede ser perfectamente vista, como fue vista, yo creo, como una solución, y por eso se vende un poco como una cuestión más comunitaria, más cercana frente a la alternativa de las grandes centrales. Y para las comunidades, ellos ven la cosa de otra manera, lo ven como una oportunidad, o lo ven como un problema, o lo ven como una amenaza, etc. Entonces digo, bueno, esas dos dimensiones serían dimensiones de los conflictos. O sea, no, por definición no tendrían por qué ser ni conflictivas ni no conflictivas. O sea, son puntos de fricción, puntos de encuentro y friccionales. Entonces, sería interesante y en el fondo me gustaría como leer el capítulo, entender un poco más, porque yo creo que esas dimensiones sí que no han estado muy presentes en los análisis de esto que hemos hecho nosotros, ¿ah? Como dimensión del conflicto, no para decir, no sé si hay patrones, pero en todo caso, aunque no los hayan, son dimensiones súper importantes que normalmente no son muy consideradas. Eso. Gracias, Gonzalo. Voy a colgar yo para hacer una pregunta, dos comentarios en realidad. Uno tiene que ver con un poco de defensa gremial, ya que soy geógrafo y se han dado tumbos a la disciplina. Bueno, yo vengo, mi formación tiene que ver más con la geografía anglosajona y esta idea del horizonte territorial, horizonte de acciones, es más abordado con el concepto de escala, para diferenciar en primer lugar jerarquías de abstracción espacial, y cómo estas van generando la posibilidad, mediante los instrumentos de acción, de control territorial en un espacio más extendido, a diferencia de resistencias locales que tienen horizontes de acción más acotadas, como la frase clásica de Harvey, el problema de la clase trabajadora es que no ha logrado movilizar en la escala más allá de lo local versus una clase capitalista global que logra ver, tiene otro horizonte de acción. No sé si ha usado el concepto de escala o si hace sentido en ese sentido, en ese plano. Y por otro lado, en esta idea de la sedimentación, y también para hacer honor a los trabajos que son muy enfocados en lo local, en contestación a lo global, que sin duda es lo que ha marcado las dos últimas décadas en investigación en ecología política y en conjunto territorial en general. Los trabajos de sistematización del grupo de Martínez Alier, ahora del Environmental Justice Atlas, tienen un análisis un poco sedimentacional de que las transiciones energéticas hacia formas más sustentables tienen que ver con luchas sociales que fueron avanzando hacia allá, pero que a la vez van generando nuevos tipos de conflictividades asociados a las nuevas fuentes de generación energética. Entonces, en ese sentido, te quería preguntar si has visto que estas configuraciones de transición energética en estos cambios de energía hidroeléctrica, el tipo matriz, tienen que ver con resistencias o luchas de organizaciones no gubernamentales o movimientos ambientalistas que han tratado de influir en la matriz energética y han generado una nueva escena de conflicto. Creo que no hay más comentarios, ya. Así que... Mira, respecto del primer elemento que propones, la idea bueno, lo primero es que no hay ningún tumbo a los geógrafos. De hecho, a mí me caen súper bien los geógrafos. Es mi profesión, es mi profesión, ¿cómo se llama? Si no hubiera estudiado sociología, hubiera estudiado geografía, pero me di cuenta tarde. Así que todos mis respetos. ¿Cómo se llama?
claro, lo que tú planteabas, la idea, sí, lo que pasa es que yo tengo la noción de escala como que da por hecho la idea de horizontes de acción diferentes, y lo que me interesaba acá era como eh, ver que la idea de nuevos territorios de interés económico eran un horizonte de acción y que evidentemente también son una escala territorial distinta, pero que como hacer prevalente la idea de su emergencia, más que como de su condición escalar ya lograda, o sea, como, o prevalente. Entonces, en ese sentido, es simplemente, claro, ahí lo que está haciendo es como una entrada distinta a un concepto que puede ser, que puede ser leído de ambas maneras, pues. O sea, como a mí me interesa un poco más desde la perspectiva sociológica las teorías de la acción, y en este sentido como de la idea de un horizonte de acción, me da más fácil entrar por ahí y al mismo tiempo mover esta idea de qué pasa con conflictos, con desincronizaciones a través que aparecen muy en la esfera como de lo temporal, pero qué pasa con la idea de sincronización en lo territorial. Entonces era como pero esos son como intereses de investigación, o sea, como que ahí no discuto el que otras variantes puedan hacer la misma aplicación o puedan hacer incluso una aplicación mejor, pero el tema es como, yo creo que algo que le cuesta bastante a la academia chilena es aceptar la libertad investigativa. Así como que rápidamente te quieren traer al orden, así como, ya, pero ordénese y dígame en qué está trabajando. Y lo que se está trabajando es lo que está trabajando la red de investigadores, pues, pero acá el tema es como un esfuerzo exploratorio. Y de hecho, porque yo estudié mi doctorado con Hartmut Rosa, que es como un sociólogo teórico, que bueno, una de sus contribuciones es como el tema de la aceleración temporal, aunque ahora está en temas de resonancia, con lo que se ha hecho aún más famoso. Y Benno Berlen, que era que es un geógrafo humano, que tiene esta idea de plantear el territorio como, así como diametralmente desde la acción. Y un poco en el diálogo con ellos, claro, aparece la idea de tratar de combinar ambas expectativas, o sea, ambos proyectos de investigación de una manera que yo considero que es propia y crítica de un poquito de ambos, y tomando también algunas cosas de ambos. Entonces, el proyecto de investigación está en ese espacio, y lo defiendo un poco en esos ejes y no en otros ejes, porque es mi interés de hacer avanzar una investigación o una línea de investigación en particular. Pero encuentro súper interesante, o sea, con eso no desacredito ninguna de las otras posiciones, sino que las planteo como más complementarias. Y la idea que tú preguntabas al último de transiciones energéticas, eh, aquí a mí me llama un poco la atención en esta en particular. Yo creo que sí, efectivamente las transiciones, bueno, no sé, yo creo que estamos asistiendo a un momento de transición energética. O sea, en Chile la caída de Hydro Aysén tuvo más repercusiones de las que yo creo que se han investigado, o como, o sea, para mí, pero seguramente en esto me puedo equivocar, pero para mí el surgimiento de esta intensificación de centrales de pasada es como una alternativa al hecho de que se cae Hidroaicén. Y una alternativa que convence a mucho, rápidamente, un poco lo que decía Gonzalo, convence rápidamente a muchos actores, porque es fácil convencerlos, po, o se convencen fácil. Eh, pero también estamos asistiendo y este es como la zona sur. El cambio, de hecho, el cambio en la zona norte es claro, porque son en la pasada de termoeléctricas a solares o de algún tipo, ¿sí? De algún tipo solar. Por suerte estamos todavía lejos de las de biomasa, pero capaz que las forestales nos sorprendan. Entonces, a mí me da la impresión de que tal vez los giros en Chile son bastante más centralizados de lo que uno se imagina, y bastante menos movilizados necesariamente por los intereses como de ambientalistas. Porque la mayoría de los ambientalistas, o por lo menos los que yo conozco un poco, son como más escépticos de la energía renovable, o sea, como del discurso de la transición energética. Y, y yo también, un poco, lamentablemente. Así que eso,
lo que comentaba Gonzalo, sí, en efecto se pueden mejorar y de hecho se pueden, hay informaciones que es posible eh, como de hecho sistematizar más en términos del análisis así propiamente territorial. De hecho, uno podría encontrar el shape que tiene que ver de alguna manera, carreteras eléctricas o como formas de salida y ver también, de alguna manera la construcción de los enjambres o estos como núcleos productivos o intensificaciones, uno lo podría sistematizar en un análisis mucho más cuantitativo y mucho más territorial detallado. Lo que pasa es que en este caso la aproximación empírica juega como un rol que también tiene que ver con estos temas como de agendas de investigación. En este caso juega un rol que es como más de sustentar ideas para proponer una discusión teórica. El capítulo en su gran mayoría como una discusión teórica, por lo tanto no tiene una intensificación en el análisis del dato. Pero evidentemente, si uno quisiera como plantearlo ya como la observación de patrones territoriales o de dinámicas temporales y esos patrones más allá de simplemente construir evidencia para un discurso conceptual, habría que hacerlo. Yo creo que se ganaría mucho. De hecho, se ganaría mucho si es que logramos contratar a un buen geógrafo, que ha sido bien escaso en este tiempo encontrarlo. Los geógrafos están dispuestos a trabajar por poca plata. Y lo último, claro, yo creo que las dimensiones, lo último que comentaba Gonzalo, las dimensiones del conflicto y cómo los actores, cómo esas dimensiones están siempre presentes, yo creo que ahí es como uno de los intereses de observar eso a través de los procesos de sincronización. O sea que el- la, pero claro, eso significa ampliar un poco la idea del conflicto más allá del conflicto cuando ya está tal vez desatado. Y de hecho eso genera eh, yo supongo que es una dificultad metodológica en la que se ha reflexionado, que en mi opinión se ha reflexionado poco, y es como la idea de asumir que el conflicto aparece en cuanto lo podemos observar, un observador externo. O sea, en cuanto, por ejemplo, aparece en un diario, aparece en un mapa de conflictos de una institución oficial o aparece ya está utilizado. Eso, que sería como la realidad presente del conflicto, desestima claro, que el conflicto es una realidad social emergente que se da por inversión de esfuerzo. Uf, hay unos sonidos. Ya. Que el conflicto es una realidad emergente, como la mayoría de la realidad social, y que por lo tanto ha tenido una historicidad, y esa historicidad, en muchos casos, gran parte de los conflictos no. O sea, gran parte de situaciones conflictivas no llegan a ser conflicto. Entonces, no llegan a ser conflicto como lo entendemos nosotros, pero no por ello menos presionantes para los actores que se ven involucrados en ello. Entonces, ahí hay como un espacio también de reflexión, como bueno, esta idea como de agendas de investigación que busquen, que yo creo que son, por lo menos a mí me llaman mucho la atención, pero que también encuentro que refrescan el panorama, no por. Lo interesante es que todas estas discusiones son posibles de hacer porque ya tenemos el bagaje en formas más establecidas de entender los conflictos socioambientales, de mapearlos, de analizarlos. Pero yo también creo que llega un momento en que uno puede diversificar un poco la observación, y esa era la apuesta con este capítulo del libro. Eso. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando. Disculpa, Andrea, que está viendo la palabra, pero tenemos que cerrar. Nos pasamos ya 15 minutos del cronograma. Muchísimas gracias, Fernando. Muy atractiva presentación. Mejor aún la discusión que se logró armar. En el chat está desesperado el público viendo las referencias del capítulo. Así que, por favor, si la puedes copiar ahí. Sí, lo que pasa es que todavía no sí. lo tenemos porque está en proceso de publicación con los atrasos de estas cosas. Todavía no me ha llegado de mi profesor, así que tengo que presionarlo ahora. Pero yo también le debo algunas cosas, así que estoy medio sonado por presionarlo mucho.
Así que, oye, y también, entonces, pero cuando se va a publicar en una editorial alemana, Steiner y no sé qué. ¿En alemán? No, en inglés. Vamos a estar Y atentos a las sí, plataformas para ver cuándo se sí, publique. sí, ahí vamos a enviarle los links. Y también había, Rajib creo que nos había enviado un link de un artículo por las políticas de sedimentación, así que muchas gracias para que también lo copien y después lo puedan descargar. Oye, nada, pues muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por la invitación. Vamos a estos meses han sido raros para todos, pero voy a ponerme al día y participar más activamente del ¿cómo se llama? Del coloquio, porque el año pasado y el antepasado participé mucho más yendo a las charlas y colaborando también como comentarista de artículos. Así que, un súper buen Bienvenido. espacio, súper buen espacio. Mantengámoslo abierto, libre, investigativo. Bienvenido, Fernando, con gusto. Muchas Muchas gracias a gracias, todos que estén muy bien. Muchas gracias a todos y todos los asistentes. Gran conversación, muy buenas las preguntas, se armó una gran conversación. También gracias a Macarena o Constanza, no sé quién está en los platos, pero gracias también por hacer posible esta instancia. Nos vemos en un mes más y esto va a estar subido en el YouTube de COET. En las próximas semanas va a estar subida esta presentación por si alguien quiere escucharla nuevamente, si le quedaron dudas o reflexiones nuevas. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias.